Bienvenidos al curso de álgebra lineal. Muy bien, entonces en esta clase vamos a continuar discutiendo los conceptos de base, dimensión y subespacio vectorial. Entonces vamos a definir con precisión lo que habíamos dicho de una manera un poquito más intuitiva, qué significa ser un subespacio vectorial. Entonces, un subespacio vectorial es simplemente un espacio vectorial en sí mismo que vive dentro de otro. Es un espacio vectorial, digamos B, que vive en algún Rn. Es decir, lo que quiero decir es que aquí los vectores que viven en B, en este ambiente, cuando uno los suma entre ellos, los resta y los multiplica por escalares, vuelven a caer en B. Es un espacio vectorial, es decir, entonces esto tiene tres condiciones. Si uno tiene B1 y B2, dos vectores en B, entonces B1 más B2 o B1 menos B2, las operaciones que uno haga dentro de este ambiente vuelven a caer en ese ambiente. 2, el 0 está ahí, ¿cierto? Porque si la diferencia está entre un par arbitrario de vectores, pues B1 menos B1 en particular, ¿cierto? O sea, 0 es B1 menos B1, está en B. Y la tercera condición es que cuando uno toma un vectorcito B de B y lo multiplica por un escalar real, entonces alfa por B, la operación de multiplicar por escalar, vuelve a caer en B. Es decir, es un espacio en sí mismo. Entonces los ejemplos más simples es coger el generado por algunos vectores. Por ejemplo, cojamos B metido dentro de R3 y definámoslo como el conjunto de todos los vectores que son combinaciones lineales U, que son combinaciones lineales de dos vectores U1 y U2, digamos. Por ejemplo, vamos a mirar U1, por ejemplo, que sea el vector 1, 2, 3, y U2, que sea el vector menos 1, 0, 2. Aquí los vemos a la izquierda, están graficados en GeoGebra. Entonces, ya habíamos discutido este caso. Todas las combinaciones lineales de estos dos van a formar un espacio. ¿Por qué? Pues revisemos que se cumplen estas tres condiciones. O sea, en este conjunto B, de todos los vectores que son combinaciones lineales, suma de combinación lineal o diferencia de combinación lineal es a su vez combinación lineal. Es decir, si B1 es igual a una cierta combinación C1, más C2, y otro vector B2 es C1'U1 más C2', digamos U2, entonces inmediatamente revisamos que B1 más o menos B2, cualquiera ya sea suma o diferencia, es C1, más C2, digamos, pensemos que sea más, pensemos con signo más, menos es igual, C1'U1 más C2'U2. Entonces miren que si tomamos factor común, aquí por ejemplo saquemos factor común 1 y entre estos saquemos factor común 2, entonces nos queda C1 más C1'1, ¿cierto? Vuelvan a multiplicar, esto es C1'1 más C1'1, se obtienen estos dos, más C2 más C2'U2. Entonces, una suma o una diferencia de combinaciones lineales es a su vez combinación lineal, entonces se cumple la propiedad de ser cerrado, es decir, cada que hagamos operaciones ahí vuelve a caer ahí. El 0 está, obviamente, ya lo notamos, el 0 está porque el 0 es, por ejemplo, 1 menos 1, en particular, ¿cierto? Entonces el 0 está, y la tercera condición es que cualquier múltiplo escalar de una combinación lineal debe ser a su vez una combinación lineal. Por ejemplo, alfa veces B1, ¿qué sería? Sería alfa veces esta combinación lineal, C1 más C2 o sea, alfa C1 por 1 más alfa C2 por U2. Obviamente esto es una nueva combinación lineal donde estos son los coeficientes. Entonces, este es típicamente un espacio vectorial, un subespacio vectorial, ¿cierto? Aquí la noción es subespacio, o sea, es un conjunto que forma un espacio vectorial, un conjunto de vectores que se pueden sumar, restar y multiplicar por escalares y no se salen de su espacio ambiente. Y miren geométricamente aquí a la izquierda lo vemos. Hemos graficado precisamente el conjunto de todas las combinaciones lineales, que es el plano que se ve aquí
en color verde, ¿cierto? Ese plano que se ve en color verde es precisamente el conjunto de todas las combinaciones lineales. Claro, cuando uno suma vectores en el plano, vuelve a caer en el plano. Cuando uno coge un vector del plano y lo multiplica por un escalar, vuelve a quedar un vector del mismo plano. Entonces, esta es la noción, digamos, de subespacio más sencilla. Vamos a ver cómo aparecen entonces los subespacios naturalmente en álgebra lineal. Muy bien, demos primero algunos ejemplos sencillos. Por ejemplo, definamos un conjunto B como el conjunto de todos los vectores de la forma x, y, z que viven en R3. Este es este conjunto donde se satisfacen ciertas ecuaciones. Vamos a ver, por ejemplo, supongamos que se satisfacen las ecuaciones x es igual a 3y y digamos z es menos 2y. Entonces consideremos ese conjunto metido dentro de todos los vectores de R3. Entonces veamos que este es un subespacio vectorial. Entonces veamos que B es un subespacio vectorial. ¿Qué debemos entonces revisar? Debemos revisar que si tomamos dos vectores y los sumamos y los restamos en este ambiente, vuelve a caer en ese ambiente. Entonces tomemos un vector B1 que esté ahí. Bueno, ¿cómo es un vector de ahí? Un vector tiene X, la entrada de X es 3 veces la Y. Entonces escribámoslo, esto tiene que ser 3Y. El vector Y, pues es Y. Perdón, la entrada Y es Y. Y la entrada Z es menos 2Y. Entonces cualquier vector, por ejemplo B1, tiene esta forma, si está en B para algún número Y. Y otro vector B2, pues tiene esta misma forma para otro Y, digamos 3Y', Y' menos 2Y', ¿cierto? ¿Qué pasa cuando lo sumamos? B1 más B2, entonces quedaría, este es un vector de la forma 3Y, donde Y es un real, Y menos 2Y. Y este es de la forma 3Y', Y' es otro real, Y' menos 2Y'. Entonces, esto nos da 3Y más 3Y', Y más Y', y menos 2Y menos 2Y'. Entonces, miren, saquemos factor común en ambos casos. Por ejemplo, aquí 3 queda Y más Y', aquí queda Y más Y', y aquí queda factor común menos 2, Y más Y'. Entonces, miren que vuelve a tener esta forma. Vuelve a tener la forma 3 veces un real, ese real, y menos 2 veces ese real. Aquí es 3 veces Y más Y', este estaría jugando el papel del real, Y más Y' es el real, y menos 2Y es Y'. Entonces ya sea sumo o diferencia, si uno restara, pues quedaría lo mismo aquí con un menos, y quedaría un más, aquí quedaría un menos, un menos y un menos. Este vector vuelve a caer nuevamente en B, entonces suma y diferencia está, listo. Eso garantiza que el 0 esté, porque al restar un vector consigo mismo da 0. Y alfa veces un vector que tenga esta forma, 3, por ejemplo, alfa veces B1, ¿cierto? Estoy escribiendo alfa B1, vuelve a tener esa misma forma, porque esto queda, la forma es 3 veces alfa Y, multiplicando por alfa Y menos 2 alfa Y. Entonces miren que es 3 veces un escalar, que es este, ese escalar, menos 2 veces ese escalar. Entonces, este forma un subespacio vectorial. Muy bien, ahora los subespacios vectoriales, por vivir en R3, van a tener base y van a tener dimensión. ¿Cuál es la base y la dimensión? Pues simplemente una base, entonces demos la definición, una base, así como la dimos para Rn, una base para B, es un conjunto de vectores U1, UL, LI, linealmente independientes, que están en B, obviamente, que están en B, y que generan a B. Significa que generan a B es que todo vector de B, escribámoslo, todo vector B en B, es combinación lineal, es una combinación lineal de vectores de la base, de los vectores 1 UL. ¿De acuerdo? Entonces, una base, este es el concepto fundamental, para B es un conjunto de vectores 1 UL linealmente independientes, recuerden este LI,
Lo que quiere decir es que son linealmente independientes. Linealmente independientes, ¿qué quiere decir? Linealmente independientes quiere decir que cualquier combinación lineal que produzca el cero está obligada a que los coeficientes de la combinación sean necesariamente cero. Y entonces este número de vectores de una base, que no va a depender de la base, eso no es obvio, pero es un teorema del libro si ustedes quieren, cualquier base tiene que tener el mismo número de elementos y ese número de elementos se llama la dimensión. Entonces, toda base que uno encuentre, no importa, las bases no son únicas, puede haber muchas bases, toda base para B tiene el mismo número de elementos. Tiene el mismo número de elementos llamado la dimensión. Eso es la dimensión de B, vamos a denotarlo así. Dim de B es el número de elementos de cualquier base para B. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios en donde vamos a analizar algunos subespacios vectoriales destacados, vamos a calcular su dimensión y vamos a exhibir explícitamente una base para ellos. Por ejemplo, volvamos al B que habíamos definido como el conjunto de todos los vectores de R3, X, Y, Z, de la forma donde X es 3Y y Z es menos 2Y. Entonces habíamos visto, vamos a ver que, pues, ya habíamos visto que todo vector aquí, o sea, todo B, minúscula en B, tiene la forma B igual a, pues, el X es 3Y, Y y el Z es menos 2Y. Para un Y, un cierto número real. Tienen esa forma, esos eran cerrados bajo las operaciones, es decir, cuando uno operaba en este ámbito, volvía a caer en ese ámbito, bien sea sumando, restando, multiplicando por escalares. Entonces, ustedes pueden ver que todo vector aquí va a ser un múltiplo de un cierto vector, o sea, este B lo podemos escribir como Y veces, ¿cierto? Saquemos Y, el vector 3, 1, menos 2. Entonces ustedes ven que B no es otra cosa que el espacio que consiste de todos los vectores B que están en R3 que satisfacen la propiedad de que B es un múltiplo escalar, es Y veces este vector, digamos, U. Entonces llamemos a U este vector 3, 1, 2. 3, 1, perdón, menos 2. Entonces, en últimas, disfrazado detrás de esta definición estaba el hecho más sencillo de que B era el espacio vectorial que consistía de todos los múltiplos de este vector. Todos los múltiplos de un vector son la línea que determinada por 3, 1, menos 2. Aquí la vemos a la izquierda, ¿cierto? Es esa línea. Entonces, como ustedes pueden ver, todo vector es una combinación lineal. Entonces, destaquemos este hecho. Todo vector, todo B en B, es una combinación lineal de este único vector, del vector U, o si ustedes quieren llamémoslo como 1, para señalar pues que no hay sino 1. Todo vector es una combinación lineal. Ese vector, por ser distinto de 0, o sea, el conjunto, si ustedes quieren, el conjunto formado por el único vector 1, es linealmente independiente. ¿Por qué? Porque si uno plantea una combinación lineal C veces U1 igual a 0, eso fuerza que C1 sea 0. Ya habíamos notado, cualquier vector que no sea nulo, es el conjunto formado por el mismo es linealmente independiente. Y cualquier otro elemento de B es combinación lineal de estos. Y este es linealmente independiente, entonces eso es lo que se necesita para una base. Entonces la conclusión, ¿cierto? La conclusión es que el conjunto formado por 1 es una base para B, que tiene un solo elemento. Entonces la otra conclusión es que la dimensión de B tiene que ser entonces necesariamente 1. Este caso era sencillo porque teníamos, digamos, un solo vector. Vamos a ver casos donde, digamos, los subespacios tienen dimensiones más altas. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito a que continúen viendo este curso de álgebra lineal.